Después de haber visto el proceso de nucleosíntesis primordial, vamos a empezar ahora a ver el proceso de recombinación. El proceso de recombinación obviamente ocurre bastante tiempo después, cuando la temperatura es lo bastante baja como para que los electrones libres se comiencen a combinar con los núcleos atómicos para formar átomos neutros. Cuando termina la nucleosíntesis, recordemos, estamos a una temperatura todavía del orden de 10 a la 9 Kelvin o 0.1 megaelectronvolts. Y para ese momento en el universo fundamentalmente hay núcleos de hidrógeno. Recordemos que es alrededor del 75% de los núcleos atómicos, núcleos de helio 4, que son alrededor del 25%, y pequeñas cantidades de núcleos de helio 3, de litio y de deuterio, como recordamos de la sección anterior. También vamos a tener grandes cantidades de electrones libres, ionizados esencialmente. Vamos a tener luz, fotones, y vamos a tener neutrinos que ya van a estar desacoplados del fluido cósmico. Para ese momento, sin embargo, todos los bariones son no relativistas e interactúan entre ellos mediante fuerzas electromagnéticas o procesos electromagnéticos, excepto por los neutrinos, evidentemente, que no tienen esta interacción electromagnética. Ahora, la recombinación ocurre a una escala de energía que es del orden de 13.6 electronvolts, que es la energía de enlace nuclear del hidrógeno, o es la energía de ionización realmente del hidrógeno. Y después de este momento, de esta energía, los electrones y los protones se comienzan o más bien por debajo de esta energía, los electrones y protones se comienzan a acoplar para formar átomos de hidrógeno neutro. En general vamos a considerar solo el hidrógeno y no vamos a considerar el helio u otros elementos más pesados que el hidrógeno para simplificar. Recordemos que en equilibrio, cuando todavía todas las partículas de las que hablamos se encuentran en equilibrio entre sí, en equilibrio térmico, termodinámico, esta ecuación es la que gobierna su densidad por número, que ya esta ecuación la hemos visto ya en secciones anteriores. Como vemos, depende esencialmente del parámetro de degeneración de spin, de la temperatura y de la masa de la partícula en cuestión y del potencial químico. Lo que vamos a hacer ahora es, en general, en este estado de equilibrio vamos a asumir que la temperatura es todavía la temperatura del fluido cósmico, la temperatura de los fotones esencialmente. Esa va a ser la temperatura que vamos a tomar. Vamos a tomar además que el potencial químico del hidrógeno es la suma de los potenciales químicos del protón y el electrón, que es por definición, recordemos que el potencial químico es aditivo. Y vamos a considerar que la masa del hidrógeno y la masa del protón están relacionados por esta ecuación, que esencialmente, como vemos, es una aproximación, pero una aproximación bastante razonable. Finalmente, con estas consideraciones vamos a poder definir entonces la densidad por número de átomos de hidrógeno en equilibrio en relación a sus constituyentes, el protón y el electrón, y esta es la ecuación de Saja para los átomos de hidrógeno en equilibrio. Como vemos, va a depender de este cociente de los parámetros de degeneración de spin, la densidad del protón, la densidad del electrón en equilibrio, la temperatura, que ya dijimos que es la temperatura de la luz en ese momento, la masa del electrón y la energía de enlace del hidrógeno, que por definición es la suma de la masa del protón más la masa del electrón menos la masa del hidrógeno. Y es de 13.6 electronvolts, como decíamos antes. Es la escala de energía en la que vamos a estar trabajando esencialmente. Luego podemos definir después una fracción, una abundancia de ionización, una fracción de ionización, esta XE, una fracción de ionización en equilibrio, que definimos esencialmente como el cociente de la densidad de electrones sobre la densidad de bariones, donde la densidad de bariones los vamos a tomar esencialmente como el número de protones más el número de átomos de hidrógeno. Como decimos, nos vamos a concentrar como si el universo fuera solo hidrógeno y no tuviera elementos más pesados. Y bueno, por supuesto, también la
La fracción de ionización se puede definir en términos de protones sobre el número de bariones. Esta fracción de ionización nos va a decir qué tan ionizado está todavía el universo en un momento determinado, o si tomamos el recíproco, qué tan neutro está el universo en un momento determinado. Entonces, esencialmente, podemos definir entonces ahora una ecuación de Saja, pero ahora en términos de la fracción de ionización, que se ve de esta forma. Esencialmente tomamos aquí 1 menos la fracción de ionización en equilibrio, o sea, cuál es la fracción de neutralidad, digamos, del universo en ese momento, dividido por el cuadrado de la fracción de ionización de los electrones, la que vemos aquí, esencialmente el número de electrones sobre el número de bariones. Esta ecuación va a ser válida mientras que el proceso de ionización esté ocurriendo de modo eficiente, mientras que la energía sea lo bastante alta como para que protones y electrones estén recombinando para formar átomos de hidrógeno, y todavía haya fotones de bastante energía como para ionizarlos y que continúe ocurriendo el proceso de ionización. Con esta ecuación, entonces, podemos en general, unas consideraciones que no mencioné. Aquí estamos considerando que por definición sabemos que el parámetro de degeneración de spin del electrón y del protón son iguales y equivalentes a 2. El parámetro de degeneración de spin del hidrógeno, por lo tanto, debe ser 4. Y estamos escribiendo la densidad de bariones, la densidad por número de bariones como eta, este parámetro que relaciona la densidad de bariones sobre el número de fotones multiplicado por la densidad de fotones. Este eta que aparece aquí. Bueno, entonces podemos resolver esta ecuación para cualquier fracción de ionización. Entonces podemos, por ejemplo, resolverla para una fracción de ionización del 10%. En otras palabras, vamos a tratar de resolverla para el momento en la que ya solo el 10% de los posibles átomos está ionizado y por lo tanto hay protones y electrones en esa proporción. Y cuando se hace esto, obtenemos esta ecuación, que es una relación entre θ, que en este caso está definida como la temperatura en unidades de un electronvolt, a la cual ocurre este proceso, y es equivalente a 1 más z entre 4250, como vemos en esta parametrización. Nos va a quedar un exponencial en términos también de θ, para una cierta energía esencialmente. Y eso, como vemos, va a ser proporcional, va a estar en términos del parámetro de densidad bariónica del universo, esencialmente, del cual ya hemos hablado también antes. Cuando tomamos logaritmos y hacemos iteraciones para resolver la ecuación, obtenemos el valor de θ de recombinación, que queda expresado de esta forma. Y tenemos el valor de 1 más esencialmente del redshift de recombinación, tomando en cuenta este valor de omega bariónica, que es de 1367 o ese orden esencialmente. Para ese Z de recombinación, la temperatura de recombinación es de 0.3 electronvolts. El Z de recombinación es de 1300, después de resolver esta expresión de aquí. Y vemos de inmediato que la temperatura de recombinación es mucho menor que la energía de enlace del átomo de hidrógeno. Es un efecto del valor de eta, que es muy pequeño, o sea, tenemos muy pocos bariones comparado con el número de fotones. Conforme el universo se expande, la densidad por número de los electrones y protones va a decrecer, evidentemente. Y por lo tanto, las tasas a las cuales sus recombinaciones y ionizaciones se producen van a comenzar a ser más pequeñas que la tasa de expansión del universo. Por lo tanto, la hipótesis que teníamos de equilibrio termodinámico, que implicaba tasas de reionización y de ionización y recombinación más altas que la tasa de expansión del universo, va a dejar de ser válida. Lo que ocurre enseguida lo tenemos que examinar en términos de lo que comienza a ocurrir en los procesos internos del átomo, en
a nivel de un poco de mecánica cuántica, pero lo vamos a parafrasear nada más. Primero, vamos a ver lo que ocurre en una región H2 normal, que esencialmente es también una región de gas ionizado alrededor de cualquier estrella masiva en el presente. Existen dos mecanismos principales por los cuales, ocurren recombinaciones. Uno es la recombinación del continuo al estado base directamente, que en el caso del hidrógeno, esto produce esencialmente los fotones de Lyman. Y la energía para conseguir eso es de 13.6 electronvolts. Y el otro caso es la captura de un electrón en un estado excitado y luego la caída en una cascada radiativa hasta el estado base. Sin embargo, ninguno de los dos mecanismos va a ser efectivo en este caso. En el caso de las regiones H2 es efectivo porque las regiones H2 son ópticamente delgadas. Entonces los electrones, cuando se recombinan los electrones, los fotones que escapan pueden terminar escapando de la región de gas ionizado. Sin embargo, en el universo primitivo la densidad era mucho más alta y lo que ocurría esencialmente es que cuando se recombinaba un electrón, lo que ocurría, se producía fotones de la suficiente energía para ionizar otro átomo y no había forma de que los fotones ionizantes, fotones con la energía suficiente para ionizar, escaparan de la región. Esencialmente estaban siempre intercambiando energía con los otros átomos. Entonces, o ionizaban directamente un átomo o excitaban los electrones hasta un nivel excitado en uno de los átomos y luego llegaba otro electrón que lo terminaba ionizando completamente. Entonces, en el universo primitivo debieron operar otros canales para que esto fuera eficiente. Una posibilidad es esencialmente lo que ocurre, lo que se conoce como una transición prohibida, que es la transición del nivel 2S al nivel 1S, la transición del nivel metastable 2S al nivel 1S estable, al nivel base esencialmente 1S. Y esta es una transición de dos fotones, es la famosa transición prohibida de dos fotones. Sin embargo, en general, como es una transición prohibida, su tasa de recombinación es baja. Entonces, la tasa de recombinación para este proceso es la que vemos aquí. Es esencialmente 8.23 por segundos a la -1. Y el otro proceso posible sería la eliminación de fotones ionizantes, fotones de Lyman alfa, por el redshift cosmológico. Esencialmente que conforme el universo se fuera expandiendo, los fotones iban perdiendo energía, como hemos visto, o su momento disminuyera esencialmente. Y lo que ocurriría es que con esa energía menor, ya no podría ionizar nuevos átomos. Sin embargo, haciendo el cálculo detallado, lo que se concluye es que en realidad el proceso que domina y el proceso determinante es el primero. Esencialmente, todo el proceso de recombinación ocurre por esas transiciones del nivel 2S al nivel 1S, esas transiciones prohibidas de dos fotones, esencialmente dos fotones de mucho menos energía que los 13.5 electronvolts. Y ese es el proceso que realmente es el que domina en el proceso de recombinación. Como vemos, es una recombinación lenta entonces. Y la tasa a la que esto ocurre finalmente, la fracción de ionización en el freeze out, cuando ya termina el proceso esencialmente de reionización, ocurre a redshift menor que 200 esencialmente. Y la tasa la fracción de ionización después de freeze out es de este orden, de 1.2 por 10 a la -5. Y va a estar en función de la raíz de omega mater, del parámetro de densidad de energía de materia, dividido por el parámetro de densidad de energía bariónica. Y en esta gráfica lo que tenemos es un ejemplo para un caso extremo con un omega mater de 1 esencialmente y uno de bariónica de 0.01. Recordemos que cuando justo transitamos del universo dominado por radiación al universo dominado por materia,
esencialmente la constante cosmológica no es demasiado relevante. Entonces, esta es una aproximación evidentemente, pero es una aproximación que no es del todo errónea, ¿no? Porque en ese momento la materia es lo que está dominando. Recuerden que a muy alto redshift podemos considerar este caso dominado por materia como una aproximación sin ningún problema. Y entonces aquí vemos dos cosas, la evolución de la tasa de la fracción de ionización, digamos, fuera de equilibrio, la fracción de ionización real, digamos, y la fracción de ionización calculada en equilibrio con la ecuación de Saja que vimos en la lámina anterior. Vemos que evidentemente el redshifts lo bastante altos, mayores que 1000, las dos son idénticas, es el caso de equilibrio esencialmente. A redshifts alrededor de 1000 ya el caso de equilibrio deja de parecerse al caso real, empieza a dejar de tener sentido porque en realidad ya estamos fuera de equilibrio. Y entonces, evidentemente, la fracción de ionización calculada para equilibrio cae muy rápido, aunque eso no pasa en la vida real, simplemente es porque el caso que estamos considerando a partir de aquí deja de tener sentido. Y luego vemos cómo empieza a caer la fracción de ionización real a redshifts más y más altos. Y ya para redshifts del orden de unos cientos se comienza a estabilizar en un valor pequeño esencialmente, que es el valor de freeze out que calculamos bueno, que está dado por esta ecuación. Y esencialmente ese es el comportamiento que sigue la fracción de ionización. Y es interesante que depende esencialmente de esos dos parámetros, del parámetro de omega mater, de la densidad de energía en materia total, digamos, bariónica y no bariónica, y de la densidad de energía puramente bariónica.